Esta es una probadita de lo que verás en este episodio. La verdadera revolución sucede adentro de casa y es invisible, es silenciosa y no hay reconocimiento externo. Ninguno de nosotros puede volver a la infancia. Lo que hubiéramos necesitado de sustancia materna no lo hemos recibido, pero ya no lo vamos a recibir, no importa cuánto nos metamos adentro. Ni reconocimiento, ni dinero, ni alcohol, ni lo que fuera. El bebé es espejo, el bebé manifiesta nuestra sombra. Como que yo tenía esta soberbia de qué fácil va a ser para mí hacerlo diferente. Nadie nos prepara para la maternidad, nos preparan para el parto, que no es lo mismo. La mayoría de las parejas se arman en base a la atracción sexual. Cuando aparece un niño en escena y la atracción sexual está complicada. ¿Qué significa la depresión postparto? ¿Por qué sucede? Lo mejor que podemos hacer con las heridas es tener plena conciencia y trabajar sobre eso, porque lo que pasó, pasó y no podemos volver atrás. Pero lo que hacemos hoy hacia el futuro, todo depende de nosotros. Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a este episodio de La Magia del Caos, que va a estar brutal, brutal, de verdad, porque, bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a Laura Goodman. Laura es una eminencia en todos los sentidos y ahorita les voy a explicar por qué. Laura es una terapeuta con más de 30 años de experiencia, es conferencista y escritora argentina, especializada en temas relacionados con la maternidad, la crianza, las relaciones familiares y el desarrollo emocional. Ella también es creadora del método terapéutico Biografía Humana y algunos de sus libros más conocidos son La maternidad y el encuentro con la propia sombra, Crianza, violencias invisibles y adicciones, y Mujeres visibles, madres invisibles. De verdad, estoy más que emocionada de tenerte, Laura. Es un privilegio enorme que estés aquí en La Magia del Caos, sobre todo porque yo tenía ganas de invitarte desde que nació Kai. Yo leí tu libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, cuando estaba embarazada de mi hija Kailani hace 7 años. Y sí te podría decir que si yo le pudiera decir a la gente que solamente puede leer un libro en toda su maternidad, te juro que sería el tuyo. O sea, a mí me cambió la vida, no estás entendiendo de qué manera. O sea, entender los conceptos que pones en ese libro es algo revolucionario y que en este episodio justo de eso vamos a hablar. Vos sabés que, permitime decir que con ese libro yo he tenido historias de desencuentro. Fue mi primer libro escrito, lo escribí en el año 96, así que ya lleva casi 30 años de escrito, hace 40 años que trabajo, y bueno, después he escrito mucho más y quedó como ahí, como un primer hijo. Me encantaría que justo me contaras un poquito qué sientes que ha cambiado en tu perspectiva desde que lo escribiste a ahora. Efectivamente, es un libro muy sencillo. Yo lo escribí cuando yo misma estaba puérpera de mi última hija, que tiene 29 años. Ya soy abuela, tengo nietos. Entonces, claro, ese libro tiene todavía la ternura y la emocionalidad que yo misma estaba vivenciando en esa época. Porque después la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, está bien, mi hijo o yo, o estoy desesperada, o me divorcié, o estoy con 3 niños, o mi hijo está diagnosticado, no importa cuál es el problema que tengo, ¿y qué hago? Y entonces poco a poco yo fui atendiendo y dándome cuenta que el problema no está en las buenas intenciones, que por supuesto son necesarias, sino que el secreto está en las infancias que nosotras mismas hemos padecido. Y esto es válido también para los varones, aunque la crisis Claro. es maternidad, ¿no? Si vamos a hablar sobre esto. Y esas infancias que han estado distanciadas de las expectativas que como criaturas humanas traíamos al nacer, porque tenemos que decir que somos todos, acá hago un paréntesis, bastante ignorantes sobre qué es un ser humano, qué es una criatura y cómo llegamos al mundo. Y si lo puedo decir en pocas palabras, nacemos muy prematuros si nos comparamos con otras especies de mamíferos.
No podemos resolver absolutamente nada por nuestros propios medios y necesitamos milimétricamente ser atendidos, alimentados, abrazados, acompasados, higienizados, alimentados, todo, ¿no? Y para eso, quien nos haya fabricado, cada uno sabrá quién, hay un fenómeno que está descrito en este libro, en el primero, y después lo vengo como desarrollando más en los siguientes libros, que lo llamé la fusión emocional, que es este milagro por el cual compartimos el espacio emocional con nuestros bebés. ¿Para qué? Para que el bebé tenga a alguien, su mamá, que sienta lo mismo que siente el bebé. Exactamente es lo que te quería preguntar, porque tú en tu libro hablas del concepto de bebé mamá y mamá bebé, ¿cierto? Y para todas las personas que creen que las mujeres en posparto estamos locas o que somos unas exageradas hormonales, yo quisiera que expliques este concepto de fusión y de bebé mamá y mamá bebé, que es la fusión emocional, que yo creo que es de los conceptos más brutales que se habla muy poco de esto y me parece fascinante. Por favor, explícanos cada detalle. Es como si cuando el momento de parir, bien, mal, por arriba, por abajo, anestesiadas, lo que fuera, somos las madres succionadas al fondo de una piscina de agua, que es el campo emocional. El bebé está ahí, el bebé nace y es pura emoción, casi que no tiene piel el bebé, es pura emoción. Entonces nosotros somos succionadas, ¿para qué? Porque si el agua está fría, mamá y bebé ambos sentimos que está frío. Entonces el bebé llora y yo no tengo que interpretar, yo siento que está frío, entonces tengo que abrir la canilla, decir, tengo que templar el agua, pero no porque interpreto, sino porque siento lo mismo, está fría o está muy caliente, nos estamos quemando, ya pongo el agua fría. Ahora, ¿qué pasa? Ese fenómeno es lo que nos permite sentir lo mismo que siente el bebé, porque entonces lo podemos satisfacer. Podemos saber exactamente qué necesita. Tiene hambre, tiene sueño, necesita más, necesita estar protegido, necesita más apretado, necesito que lo dé vuelta, ¿no? Necesita. Yo siento lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que en esa piscina de agua, en ese campo emocional, no solamente sentimos lo que le pasa al bebé, sino que volvemos a actualizar y sentimos todas las experiencias que nosotras hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, especialmente cuando nosotras mismas fuimos bebés, que no tenemos recuerdos conscientes. Y eso Wow. es tan abrumador, tan difícil, tan desesperante, de tanta soledad, de tanta angustia, de tanto dolor inconsciente, porque estamos en plena sombra, estamos en pleno mundo emocional no organizado. ¿Qué hacemos las mamás? Nos sentimos tan angustiadas que salimos de la piscina. Ese es un momento muy difícil, para colmo todos, parejas, médicos, psicólogos, familia. Sí, vení, ponete linda, maquillate, así tu marido no te va a querer, el bebé necesita límites y todas esas sandeces que todas escuchamos. Entonces, ¿qué pasa? Al salir de la piscina y cortar la fusión emocional, empezamos a interpretar lo que cuando el bebé llora o el bebé demanda o se brota o se enferma, pero ya no lo sentimos. Por eso es tan importante que nosotras comprendamos que esa angustia no es por la presencia del bebé, es por la historia completa de nuestra infancia, de la cual no tenemos registro consciente y nos es muy difícil volver ahí. Esto es Totalmente. un primer tema, porque la fusión emocional está para asegurar y garantizar la sobrevida del bebé, que tiene por sobre todo la mamá, no alguien que lo cuida. Cuidar, Sí. el tema es quién está en fusión emocional con bebé, para Wow. sentir milimétricamente aquello que el bebé, de una forma muy sutil, está necesitando. Me encanta esto que estás diciendo porque sí, o sea, yo que lo viví te puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo porque me pasó, porque lo viví y es aterrador, porque no entiendes qué está pasando. Yo leí tu libro hasta que nació mi hija. Entonces, como que yo me sentía que me estaba volviendo loca. O sea, yo decía, esto no soy yo, no entiendo qué pasa. Y cuando empecé a leer tu libro, me di cuenta de lo que me estaba pasando y gracias a tu libro y a entender la fusión emocional, pude ser un poco más compasiva conmigo, porque yo estaba siendo muy exigente conmigo misma, estaba sintiendo que algo estaba muy mal conmigo y justo es lo que tú dices, nos aterra tanto
eso que estamos viviendo, que lo primero que queremos es desconectarnos. Es decir, no, 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 yo quiero mi vida de antes, yo quiero regresar a lo de antes, quiero regresar a la persona que yo era antes, donde todo estaba perfectamente controlado. Y no quiero que la gente, sobre todo los que están a mi alrededor, piensen que me volví loca, que no soy confiable, que quién sabe qué me pasó, ¿no? Entonces, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo dura esta fusión emocional si no nos desconectamos? Porque ya me estás diciendo que si queremos y queremos volver a la realidad, podemos salir de esa piscina y desconectarnos de nuestro bebé, desconectarnos de esta fusión emocional porque estamos aterradas, y lamentablemente es lo que creo que muchísimas mamás terminan haciendo. Pero si logramos no aterrarnos, si logramos abrazar esta situación tan incomodísima y confrontante, ¿cuánto puede durar esa fusión emocional? Vos nombraste una palabra que quiero rescatar, el de la exigencia. El bebé no necesita mamás que hacen las cosas bien, necesita que mamá Exacto. esté entregada, tranquila, plácida y disponible. En una de esas, cuanto menos hacemos, mejor. Hacer Ujú. poco, descansar, estar, tener el bebé lo más pegado posible al cuerpo, lo más posible. Pensemos algo, un perrito, un gatito, que son los animales que tenemos en casa, nacen y a las 24 horas ya pueden llegar por sus propios medios a la teta de la mamá. Ya Ujú. tienen esa autonomía. Nosotros tardamos 9 meses en lograr gatear y subir al cuerpo materno para llegar a la teta. Esos primeros 9 meses es como, lo tenemos que pensar como si tuviéramos un embarazo de 9 meses intrauterino y un embarazo de otros 9 meses extrauterino, donde el Wow, bebé sí. debería estar atado con un fular, como con una mochilita, como cada uno quiera, atado al cuerpo de la mamá, dormido, despierto, con acceso a la teta, ¿no? Y en contacto permanente, no solamente con la temperatura de mamá, que sirve mucho para regular la temperatura, sino con la energía, con la sustancia materna. Y el bebé va a crecer muy bien porque está bebiendo la sustancia materna, tome más teta o tome menos teta. Entonces, el tema es, no es todo lo que hacemos, ni todo lo autoexigentes que somos las mujeres. Eso que fue bueno para nuestro trabajo, para nuestra vida social, no sirve para la maternidad. En la maternidad debería Mm. ser más otorgarnos nosotras también un tiempo de descanso, duermo cuando el bebé duerme, me agito cuando el bebé está agitada, salgo a pasear cuando el bebé está, ¿no? Sí. Y si lo tenemos atado, tengo las dos manos vacías. También me puedo comer, o puedo leer un libro, o puedo conversar un ratito con una amiga. O sea, por eso es tan importante tenerlo atado al cuerpo. Ahora, ¿cuánto dura? Yo decía que el puerperio duraba más o menos 2 años, 2 años y medio, 3 años, hasta que el niño inicia el lenguaje verbal. Con el lenguaje empieza el concepto de la separación. Cuando el Mm. niño dice yo, no cuando dice, Matías quiere agua, todavía es Matías mamá quiere agua, Mm. somos lo mismo. A los 20 meses un niño se mira al espejo y dice, mamá, porque realmente mamá y él se perciben como una sola cosa, es real para la vivencia. Cuando el niño ya dice, yo quiero ir con mamá, yo quiero, bueno, es un momento interesante de una lenta separación, de una especie de percepción del yo separado, y es un momento donde las mujeres también empezamos a estar. Si estuvimos realmente en fusión emocional, nos da como ganas también de retomar nuestra vida. Si no estuvimos en fusión emocional, ese tiempo se nos pasa de largo. Mm. Ahora, yo creo que la fusión emocional no es muy, muy, muy evidente en el concepto de mamá-bebé, pero la fusión emocional es lo que tenemos entre todos los seres vivos. O sea, Mm. la fusión emocional la estamos teniendo en este momento vos y yo. Vos estás en México, yo estoy en Buenos Aires y estamos a danzar una danza emocional entre las dos. Cuando vamos a ver un espectáculo de rock, ¿para qué vamos y hacemos la cola 6 horas en vez de verlo por la tele? Por lo que pasa ahí fusionalmente con todas las personas Mm. que están viendo a quien sea. Eh, yo tengo a mi hijo mayor, vive en Francia, con 2 nietos, tiene 43 años. Yo estoy pensando en él y me llega el WhatsApp. O sea, eso es fusión emocional. Lo que Claro. te quería contar es que la fusión emocional completa, completa, el bebé necesita la fusión emocional para poder ser entendido. Pero te quiero contar algo para ver el alcance. Yo creo que alguna vez la fusión emocional se va a estudiar en las universidades porque es como la base del comportamiento humano. Mi mamá, Exacto. que era una señora grande, esto es lo que te quiero contar, bueno, en las épocas de COVID estuvo muy encerrada y bueno, ya era una señora grande y se fue como
estaba perfecta y se fue deteriorando de no salir, no ver con sus amigas, no hacer sus actividades, esas cosas, ¿no? Que mucha gente mayor falleció por el encierro. Sí. Y ella era maravillosa con las plantas. Era, ¿viste esas personas que tienen... Una semana antes de morir, ella estaba atendida por dos señoras, dos chicas amorosas que la atendían las 24 horas, pues ya estaba muy, muy delicadita, y me llaman y me dicen, Laura, todas las plantas del balcón se murieron. Las regamos igual que siempre. Yo dije, Wow. no puede ser. Y yo fui, se murieron. Y 7 días después mi mamá se murió. Y yo dije, esto es fusión emocional. Claro. Ahora, y yo me quedé tan impactada, esto pasó ahora en el año 2021, por eso ahora lo cuento siempre, me quedé muy impactada. Y después cuando lo empiezo a contar, muchas personas me dicen, me cuentan historias parecidas con las plantas, con los animales, con las mascotas, ¿no? Se murió, qué sé yo, y su perro se murió 3 días después, bueno, esas Sí, sí, cosas. sí. Y yo digo, si las plantas pueden estar en tal comunión emocional con una mujer que las ama, ¿cómo no lo va a estar un bebé con su mamá? Y siento que nos asusta, ¿no? Nos asusta mucho esta fusión emocional, no sabemos cómo manejarla y creo que los seres humanos hemos estado trabajando con demasiadas ganas en desconectar esa fusión emocional, ¿no? ¿Por qué crees que nos asusta tanto? ¿Y cómo podemos dejar de estar tan asustados con esto? Porque si nos dejara de asustar, podríamos realmente tener conexión con todo a nuestro alrededor. A ver, no estamos viviendo una civilización ecológica en el sentido, yo creo que la civilización debería volver a ser niñocéntrica. De hecho, yo tengo un libro que se llama Una civilización niñocéntrica, que sería básicamente ecológica. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos ofrecer al niño fusionalmente todo lo que el niño necesita, ese niño va a ir creciendo con los obstáculos típicos del crecimiento y de los obstáculos, amparado, sentido, amado, por lo tanto seguro de sí mismo. Ujú. Si eso fuera así, llegaría a la adolescencia y diría, con todo este amor que yo recibí, voy a empezar a ensayar formas de amar, más o Exacto. menos con cierta torpeza, como todos los adolescentes. Y si eso fuera así, cuando llego a la juventud o a la adultez, voy a poder amar francamente, sin miedo. ¿Qué significa amar francamente? Estar disponible para el otro, darle prioridad al otro, poder acompañar al otro, porque yo tengo mi barriga llena. Entonces tengo tanto alimento adentro que puedo dar, porque estoy tan seguro que aquí siempre brota. Ahora, la realidad de todos nosotros es que cuando fuimos niños no hemos sido fusionalmente amados, amparados, protegidos, atendidos, explicados, para nada. Provenimos de historias transgeneracionalmente de infancias dolorosas, con madres infantiles o violentas o manipuladoras o adictas o víctimas o hambrientas o abusivas o lo que sea que a cada uno nos ha pasado, aunque no Exacto. tenemos un registro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la adolescencia todavía estamos queriendo, no podemos ensayar formas de amar porque no nos sentimos amados, y esto ocurre para Sí. hombres y mujeres. Y cuando llegamos a la adultez y a lo largo de toda nuestra vida, con nuestros, lo que yo llamo personajes, pero bueno, eso va a quedar para otra charla, estamos todo el tiempo en modo supervivencia. ¿Qué hago para alimentarme? ¿Qué hago para robarle algo al otro? ¿Qué hago para obtener? ¿Cómo hago para sentirme yo bien? ¿Qué hago para mi propio confort? Y si nos toca alguna vez tener niños, y esto es más difícil para las mujeres que para los varones, por eso las mujeres cuando tenemos hijos envidiamos un poco al varón, ¿no? Que está como Ujú. puede ayudar más o menos, se puede ir, nosotras nos sentimos atrapadas. El problema no es el niño, el problema es la infancia que hemos tenido porque nos sentimos no suficientemente colmadas y sentimos que tenemos poco para dar porque queremos primero mi propio confort, que me Ujú. quieran, que me faciliten, que me den, que me regalen, que me registren, que y el bebé es Totalmente. la demanda. Entonces, la desproporción que hay entre la demanda genuina del bebé, porque es completamente dependiente de mis cuidados maternos, y mi vivencia de que yo todavía estoy muy hambrienta, hace que yo lo que quiero es irme. ¿Con qué? Claro. Con mis miedos, con mi vacío, por eso vos decías el miedo, ¿no? Con mi desconexión, con mi necesidad de ir a llenarme de alguna cosa que nunca me va a llenar. Y esto es muy importante, Aislinn, muy importante decir, porque no podemos volver al pasado, ninguno de nosotros puede volver a la infancia. Lo que hubiéramos necesitado de sustancia materna no lo hemos recibido.
pero ya no lo vamos a Ujú. recibir, no importa cuánto nos metamos adentro. Ni reconocimiento, ni dinero, ni alcohol, ni lo que fuera. Pero lo que sí podemos hacer es tener conciencia hoy de eso que nos pasó. Y la manera que vamos a poder, aunque parezca mentira, ir achicando ese agujero es ofreciendo ese amor al otro. Y si tenemos un Uf. niño, o dos, o tres, ni qué decir. Finalmente creo que muchísimas mamás hemos vivido, y yo me incluyo porque acabas de describir tal cual lo que yo viví en mi maternidad y sobre todo los primeros años, que yo tenía esta fantasía, ¿no? Precisamente como mi figura materna para mí no fue la ideal y hubo tanta escasez, ¿no? De madre en ese sentido. Entonces, como que yo tenía esta soberbia y esta fantasía de qué fácil va a ser para mí hacerlo diferente, ¿no? Qué fácil va a ser para mí darle todo lo que a mí no me dieron. Y de repente sucede que llega mi hija y me pasa cada una de las cosas que acabas de describir. Y yo estaba de que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué siento que no puedo dar, que estoy haciendo mi 300% y sigo sin dar? O sea, o por lo menos no está llegando, no está viendo esa conexión, ¿no? Porque me siento hambrienta, porque me siento descuidada, porque me siento que, ¿y a mí qué? ¿A mí quién me cuida? ¿A mí en dónde yo me recargo? ¿En dónde yo, o sea, me siento absolutamente sola y desprotegida más que nunca en toda mi vida, ¿no? Y es por todo esto que acabas de decir. Pero entonces, ¿qué pasa con las mamás que no tuvimos un modelo, que no fuimos nutridas? O sea, ¿cuál es nuestra solución y cómo podemos, las mamás que están pasando por esta situación, cómo pueden sí ser una mamá que nutre a sus hijos? Es que la pregunta siempre era esta, ¿no? Yo empecé atendiendo a madres, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y me fui dando cuenta y fui organizando lo que yo llamé un sistema de indagación, que lo llamo la biografía humana, que es muy especial, tiene algo bastante especial que no sé si nos va a dar tiempo para explicarlo, pero bueno, hay un libro que se llama La biografía humana, para el que está integrado lo puede. Cómprenlo y léanlo, por favor. Hay un montón en internet, hay un montón de explicaciones mías por todos lados. Pero básicamente lo que vamos ofreciendo es encuentros con profesionales que están, obviamente, que egresaron de mi escuela y que yo enseño esta metodología. No me gusta llamarla metodología porque encierra como si fuera un método, no es un método, pero no encuentro otro nombre para decir. Pero sí es un camino, donde nosotros primero, cual detectives, tratamos de mostrarle al individuo exactamente la dimensión del desamparo que ha vivido, porque así como vos tenés registro que tu mamá o era muy infantil, o era un poco desequilibrada, o no podía con ella misma, que a su vez vino de una infancia bastante peor que la que vos tuviste con la abuela materna, y la abuela vino de una infancia Exacto, peor, y así, o sea, no total. estamos juzgando a nuestras madres ni mucho menos, pero sí poner un manto de realidad, siempre trayendo la voz del niño que hemos sido. Y entonces nosotros, cual detectives, cuando vamos teniendo algunas pistas, vamos poniendo muchas otras escenas que tienen que encajar en ese rompecabezas. Y entonces le vamos mostrando al individuo la dimensión de lo que debería haber recibido y que no recibió. Y después vamos mirando qué recursos de supervivencia ese individuo tuvo, porque aquí estamos todos vivos. O sea, que algo bien hicimos para sobrevivir. Esos mecanismos, ya sea pelear, otro es ser siempre la víctima y obtener, siendo en medio de un terremoto y arrasando con los demás, otro mintiendo, otro siendo invisible y obteniendo por otro lado. Cada uno hizo lo que pudo, otro Sí. desconectando completamente y teniendo una lectura de la realidad totalmente tergiversada y armarse la propia fantasía y más o menos vivir ahí bien. O sea, mil opciones. Eso que nos ha dado resultado, lamentablemente en automático lo seguimos haciendo cuando ya no necesitamos sobrevivir a nuestra madre o a nuestro escenario. Y desactivar eso que nosotros hacemos en automático es muy difícil, porque eso que hacemos y nos ha servido hoy puede estar lastimando a nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, quien sea nuestro prójimo. Por Ujú. ejemplo, si yo nací en un escenario de infancia donde se mataban mamá, papá, los tíos, los abuelos y volaban los platos, y yo aprendí a salir siempre con los puños puestos, y para mí cada desafío en la vida es como subirme al ring. Yo siempre Sí. creo que primero voy a golpear antes de que me lastimen a mí. Entonces yo tengo un Ujú. automático tan fuerte
que ahí entiendo la vida como si fuera una lucha permanente. O si yo aprendí a mentir para quedar como la bonita, pero en realidad lo que siempre estoy queriendo es un vínculo utilitario, al final siempre estoy también, qué sé yo, y me conseguí una pareja bastante medio mayordomo complaciente, y Claro. yo soy una seductora, qué sé yo, al final, no importa cuánto me complazca, yo no tengo registro del nivel de hambre emocional que tengo y por lo tanto tampoco Sí. voy a poder, si es que tengo hijos, etcétera. Lo que quiero decir Mm, que cuando vos, suena medio raro esto, porque además no quiero vender nada, realmente, pero yo fui detectando que la solución no existe a menos que cada uno de nosotros inicie un camino o varios caminos de indagación, yo propongo el de la sí. biografía humana, porque cambiar es muy difícil y tenemos que cambiar algo que nos sale muy en automático. Siempre digo que si no tenemos niños pequeños, usemos alguno, un sobrino, un nieto, un vecino, pero tenemos que tener niños cerca para ver cómo podemos darle prioridad a ese niño. Y no solamente por nuestro bienestar o el bienestar de nuestro hijo, sino porque realmente ese niño, si puede crecer recibiendo el caudal de amor y empatía y cariño y amparo que necesita, va a ser un clic sobre muchos otros individuos cuando crezca. Mm, Y alguna vez habrá una masa crítica que hoy todavía no hay, de sí. personas amorosas, disponibles, generosas, porque es más fácil ser generoso que egoísta, pero hoy todavía no estamos ahí. La verdadera revolución sucede adentro de casa y es invisible, es silenciosa y no hay reconocimiento externo. Exacto. Y quiero volverme un poquito más atrás al tema de las madres y los hijos, porque me encanta esto que decíamos de la fusión emocional y de cómo nos fusionamos con los bebés, de cómo sentimos esto que siente nuestro bebé. Y me parece muy interesante cómo también funciona al revés, porque pasa mucho que también si nosotras como mamás estamos reprimiendo cosas a nivel emocional con tal de vernos por fuera que todo está bien y que no se note el desastre interno que está sucediendo, eso se manifiesta también en la conducta del bebé, ¿cierto? O sea, no nada más nosotros sentimos lo que el bebé quiere, sino que el bebé empieza a manifestar conductas que nosotros no estábamos queriendo que salgan a la luz, ¿es verdad? Exactamente, el bebé es espejo, el bebé manifiesta nuestra sombra, por eso la maternidad y el encuentro con la propia sombra. El bebé Mm, está en fusión emocional aunque nosotros estemos desconectadas, así que el bebé va a manifestar lo que mando a la sombra, lo que reprimo, mi angustia, mi miedo, mi rabia, mi odio, el bebé lo manifiesta. Entonces lo típico, vamos a decir que no es un bebé, un niño de 3 años, va al jardín, empieza a pegar, la maestra nos llama y nos dice, y nosotros decimos, en casa nadie le pega, y es verdad. Ahora yo estoy con una rabia interna, que yo como soy una mujer bonita, nada, ¿no? Siempre me muestro preciosa y estoy con una rabia, tengo ganas de matar a mi pareja, o estoy con una rabia terrible, o me da una envidia no sé qué, y el chiquito, ¿qué hace con toda esa rabia? Pega, porque la tiene claro. adentro. Entonces, eso es así, por eso digo que los niños son como espejos de nuestro alma y es una bendición tenerlos cerca, es una bendición. Ahora, lamentablemente, si nosotros no tratamos de, a ver, ¿qué me está queriendo decir que es mío? Si Mm. nosotros lo que hacemos es ponerlo en penitencia, Juancito, la próxima vez que pegues en la escuela te vas a quedar sin caramelos, no entendimos nada. Por un lado se oye muy injusto, ¿no? Como esto de, ay, ahora resulta que entonces todas las actitudes malas o incómodas o terribles que mi hijo está teniendo son mi culpa. De por sí estoy dando mi 300% como mamá, estoy agotada, siento que no tengo vida, siento que todo el mundo se me viene encima, la sociedad patriarcal está totalmente, no ayuda. Al mismo tiempo, me encanta porque yo he sentido eso, pero también al mismo tiempo me ha dado mucho la respuesta. Y te quiero dar un ejemplo que espero que lo pueda explicar bien y coherentemente, que me acaba de pasar, de hecho. O sea, mi hija siempre ha tenido problemas para dormir, ¿no? Como que nunca me ha costado sangre, que duerma la noche entera y que duerma en su cuarto, etcétera, ¿no? Y, y sí, o sea, yo el primer año y medio viví sin dormir, con todas las noches interrumpidas, y para mí mi sueño es de las cosas más importantes. Si yo no duermo, no vivo, ¿no? Hay gente que aguanta no dormir tanto, yo no.
Y me traumó muchísimo. O sea, a ti sí te puedo decir que que me privara el sueño tanto tiempo fue un trauma muy profundo. Y entonces cada vez que mi hija hasta el día de hoy se despierta en la noche, me entra una rabia que yo digo, "Ah", o sea, me desconozco, ¿no? Me entra como esta cosa de que no puedo con eso, porque me voy directo a la herida, me voy directo al trauma y es como que siento que me voy a volver loca y digo, no, es que va a ser así para siempre, no lo puedo creer. Y el otro día en terapia dije, ya me cansé, llevo 7 años con este tema, ¿qué me está queriendo decir? Porque además hay meses que mi hija no se despierta nada en la noche, o sea, hay meses que no pasa absolutamente nada, pero de repente hay rachas que vuelve a regresar ese trauma y que mi hija se empieza a despertar en las noches, no duerme, no me deja dormir y es como de, Dios mío. Y fíjate que el otro día en terapia le dije a la terapeuta, aquí hay algo que no estoy resolviendo porque se me sigue presentando y es de las cosas que más me disparan, ¿no? Y dije, ya lo quiero solucionar, ¿qué es? Y me empiezo a dar cuenta que yo, durante toda mi adolescencia, siempre tuve miedo de dormir sola. Y cuando yo llegué a tener novios, y sí, desde mis 18 hasta que fui mamá, siempre tenía esta sensación de que no quería que mi novio se durmiera antes que yo. Y si se dormía antes que yo, me empezaba a angustiar y me entraba angustia y hasta lo empezaba a molestar, así de, no, despiértate, yo quiero que platiquemos hasta que yo me duerma, yo me quiero dormir primero que tú. No soporto que alguien esté dormido antes que yo. Y de repente me cae el 20 y dije, estoy juzgando lo que yo hacía antes. Y luego me dijo la terapeuta, bueno, vámonos más para atrás. Y esto viene también de yo haber estado muy enojada con mi mamá, porque yo dormía con mi mamá hasta los 5 años y pegadas. Y de repente un día para otro, cuando encontró un marido con el que me sacó de su cuarto sin explicación, sin nada, fue un trauma espantoso. Fue como, de ahí viene. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que todo esto tenía que ver con eso, Laura, después de platicar esto y entender esto, nada más al haberlo entendido, al día siguiente, mi hija, de que llevaba una racha de todos los días despertarse, al día siguiente no se despertó en toda la noche, y al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco, y fue como de, no lo puedo creer. O sea, mi hija me está todo el tiempo reflejando, y esto me ha pasado con mi hija en muchísimos aspectos, ¿eh? O sea, cada vez que hay algo ahí que yo no, que está como mi hija me muestra todo lo que tengo que trabajar y es agotador. Y a veces le digo, ya por favor, déjame en paz. Pero siempre me está mostrando, mira, esta cosa no la has trabajado, mira, esta otra, ¿y de dónde viene? ¿No es impactante? Por eso hablando de fusión emocional, la fusión emocional ni siquiera hay tiempo, pasado, presente y futuro son lo mismo. Estamos mucho más conectados en una fuerza vital que es milagrosa y de la cual en realidad vivimos vidas bastante superficiales. Permitime igual decirte algo, porque hay muchas cosas para decir de esto que estás diciendo. Si nosotros miráramos, qué sé yo, las manadas de animales salvajes en el bosque, cuando se van a dormir, las criaturas duermen adentro, las hembras lo rodean y después los machos lo rodean. Y si viene un depredador cuando están durmiendo, la vibración de los machos se los empiezan ¿no? Son los que se ocupan, porque si la manada dejara a los cachorros solos en el bosque, a la mañana siguiente no están, porque se lo comieron los depredadores. Entonces, en ese sentido, los cachorros humanos somos parecidos. Cuando somos niños, no podemos y no debemos dormir solos. Los niños no podemos y no debemos dormir. Entonces también hay una cosa media rara, muy occidental, moderna, de suponer que el niño tiene que dormir en su cuarto. No, el niño tiene que dormir abrazado en lo posible al cuerpo materno, y si no, del cuerpo de alguien, con su hermano mayor, con el perro, con el papá, con quien sea, con la abuela, con alguien. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada niño, en tiempos diferentes, algunos a los 3, otros a los 5, otros a los 8, dicen, no, yo me quiero ir a mi cuarto. Algún niño a los 2 años también, pero eso depende de cada niño. Me quiero ir, quiero dormir, pero eso es algo muy importante. Yo creo que en el caso de tu hija, habría que entrar bien en tu biografía humana, que no conozco, me parece que ella todavía estaba necesitando las noches protegidas por tu cuerpo de su tiempo pasado. En primer lugar, a dormir no se enseña, no se aprende a dormir solo. De hecho, a casi ninguno de nosotros nos gusta dormir solo.
A todos nos gusta dormir acompañados, a casi todos. El tema de el dormir, entrar en el sueño, es un momento muy delicado para la psique. Y entonces los niños pequeños necesitan estar totalmente seguros y amparados. Y es el cuerpo de un adulto, en lo posible el cuerpo de la mamá. Cada niño sabe en qué momento está listo para irse. Así que yo creo que, más allá que esto funcionó con tu hija, obviamente, y sobre todo si se lo contaste, sería lindo que se lo cuentes también. Sería muy lindo que se lo Sí. cuentes. Y además, cuando vos ya de adulta o de joven tenías miedo de dormir, te tiene que ver con la falta de amparo de tu mamá. Ese miedo, eso de, ¿y si me duermo, qué me va a pasar? Está inscrito en Mm, nuestro ADN. Y conseguir la seguridad interna de que ningún depredador me va a comer es algo que se consigue con mucha experiencia de amparo. Y sí. si esa experiencia de amparo no lo tengo, hay personas, a ver, los somníferos y pastillas para dormir es el medicamento que más se vende en el mundo entero. Yo tengo dudas porque hay una parte en la que estoy muy de acuerdo contigo y hay otra parte en la que me brinca y no sé si estoy tan de acuerdo porque ¿qué pasa entonces con la pareja? Porque siento que cuando el hijo está durmiendo ahí pegado a ti, se pierde muchísimo la relación de pareja, se pierde mucho esta conexión con la pareja. Y estoy de acuerdo, o sea, yo de hecho, mi hija durmió en su cuarto desde que como desde el año y medio hasta los 5 años, y me acuerdo que a los 5 años dije, como que hubo una racha en la que mi hija me volvió a pedir, como que se despertaba mucho y me decía, y yo dije, ¿sabes qué? Ok, le voy a dar este chance, estoy soltera, vente, quédate en mi cama todo lo que quieras. Y se quedó a dormir conmigo un año entero, no, dos, desde los 5 hasta los casi 7, ¿no? Apenas ahorita estamos volviendo como a intentar que se duerma sola. Y fueron 2 años en los que disfruté muchísimo, ella también disfrutó muchísimo, como que sí le ha costado trabajo regresar a su cuarto, pero mucho, nada que ver como cuando era bebé, o sea, ahorita nada más es como más que capricho, como de, "Ay, es que me quiero dormir contigo", pero bueno, está bien, y ya se duerme en su cuarto, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa con la pareja? Todo depende en las parejas con qué acuerdos se armó la pareja. En general hay mucho menos acuerdos de lo que nosotros tenemos conciencia. La mayoría de las parejas se arman en base a la atracción sexual, que dura un ratito. Entonces, claro, cuando aparece un niño en escena y la atracción sexual está complicada, ¿no? Por eso todo depende de la consistencia que tengan los acuerdos de pareja, que en general son bastante poco consistentes. Mm, Ahora, si hubiera una buena pareja, el tema es cómo reformulamos, cómo somos creativos, de qué manera conversamos, cómo nos acompañamos, cómo encontramos momentos para compartir lo que nos está pasando. Y eso no necesariamente tiene que ser a la noche, que además las madres estamos muertas y lo único que queremos es dormir. Y cómo podemos retomar también el contacto sexual, genital, en otros momentos, en otros lugares, no siempre a la noche en la cama, ¿no? O en algún momento, o después, o nos vamos un rato a charlar al cuarto de los niños que quedó vacío porque tenemos 3 niños en nuestra cama. A ver, el tema de pareja, el tema no es, la cama matrimonial sagrada donde los niños no pueden entrar porque los padres hacen el amor. No es verdad. Primero que hacemos el amor mucho menos. Y segundo, si realmente hay compromiso, hay interés y hay amor, cosa que no hay en casi ninguna pareja, perdón que sea tan pesimista o tan realista, lo más importante para sentirse bien en la pareja es tener conversaciones honestas. Pero para tener mm, momentitos o cafés o ratitos de conversaciones honestas en cualquier momento del día o de la noche, primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender qué me pasa y no ir al otro con el reclamo, porque si no, parece que el encuentro sexual es todo lo que va a haber y no se puede porque está el sí, niño, no es verdad. El encuentro sexual lo tenemos en cualquier lugar. Lo más de importante para acuerdo. bien en estos momentos que son tan difíciles, tanto para las mujeres como para los varones, si el acuerdo tácito, ¿no? No dicho, era la atracción sexual. No es verdad que el varón quiere, no es verdad. Lo que pasa es que está acostumbrado que cuando quiere intimidad, pide sexo. Pero si uno puede ofrecer como mujer intimidad emocional, conversaciones, risas, contar algo, compartir alguna cosa, o sea, la intimidad emocional son muchas cosas. Si el varón se siente también incluido, querido, amado, tenido en cuenta, y hay encuentros, bueno, después el momento del encuentro sexual se da en cualquier momento. No es verdad que los niños complican a la pareja, Mm, siempre entendiendo que tener hijos es muy difícil, nos complica la vida entera. Claro que un poco sí. la pareja también.
De acuerdo. Y otra cosa, además de la pareja que a mí me sucedió y que por eso te decía hace rato que no estoy tan de acuerdo con que se queden tanto tiempo en la cama con nosotros, es que para mí mi descanso y mi sueño es demasiado importante para yo estar bien y para sentirme tranquila y para sentirme feliz y para poder funcionar. Y me pasa que de repente cuando estoy durmiendo en la misma cama con mi hija, pues no descanso igual, porque hay patadas, porque hay ruidos, porque está como que moviéndose, ¿no? Y ahora que estamos otra vez regresando a la situación de que cada quien en su cuarto, de verdad que siento un alivio en el sentido de que, por un lado, claro que la disfrutaba y por otro sí es como de, wow, descanso mucho más profundo, descanso mucho mejor. Entonces sí, o sea, es como un poquito como, siento que también tiene que ver un poco con qué tipo de, con las necesidades de cada quien y sobre todo porque sí, yo tengo una hija que efectivamente, como tú dices, sí necesitaba más el contacto en las noches, necesitaba como eso. Pero también conozco a otros niños de mis amigas, por ejemplo, que como tú dices, desde chiquititos se duermen en su cuarto felices, no tienen ningún problema, desde que tienen casi que un año, nunca lloraron, ¿no? O sea, también depende mucho de las necesidades. Cada niño es distinto, pero tampoco creas todo lo que te dicen tus amigas. Sí, Porque sí, nadie sí, sabe lo que pasa en la intimidad de un hogar. de Ahora, acuerdo. por supuesto que es mejor que ya esta chiquita con 7 años duerma sola. Quizás si hubiera, cuando vos tenías a tu pareja, no sé si era el papá de la nena, quizá Sí. hubieran tirado un poquito más, o algunas veces hubieras dormido vos, otras veces hubiera dormido el papá, ¿no? Ya que vos necesitas. Hoy en día, ya con 5, 6, 7 años, puedes decirle, es un acuerdo, vos necesitas, te quedas un ratito en mi cama, o yo me quedo un ratito Claro, en la tuya. Porque hasta que te duermas yo me quedo al lado tuyo, te sí. cuento un cuento y me acurruco al lado tuyo, pero después yo necesito dormir porque no duermo bien y después tengo un montón de trabajo. O sea, se puede hacer, realmente se puede hacer. Y esto que mencionabas hace rato del tema de las manadas, de los animales, de cómo duermen, yo me he dado cuenta que muchas mamás atravesamos como cierta ansiedad e incluso como tristeza, como una extraña depresión que llega al anochecer. Y sobre todo cuando tu bebé está muy chiquito, no sé, creo que muchas se van a identificar que nos pasaba como, se le dicen los sunset scaries, ¿no? Que es como un fenómeno que cuando llega, se va el sol, como mamá te sientes como desprotegida, como incómoda y como que te llegan miedos, ¿no? Yo me sentía muy, muy sola y desprotegida y con miedo cada vez que se iba el sol. ¿Qué significa esto? A ver, no es que se va el sol y me siento deprimida. Habría que mirar la totalidad de la biografía humana de cada mamá en este caso y ver también los esfuerzos que hacemos una mamá, que hace una mamá proviniendo de historias de infancia difíciles, duras, de soledad, de abandono, de violencia, de abuso, de lo que fuera. Entonces, uno le pone toda la impronta, toda la garra, la voluntad y llega un punto que con el cansancio al final del día ya no le estoy poniendo tanta voluntad. Entonces aparece, Mm, emerge la sombra, que es como me siento, sola, desprotegida, pero no es que ahora estoy desprotegida, estuve desprotegida sobre todo cuando fui niña. Ahora tengo ya. 30 años, no, ya no estoy, pero la vivencia, por eso en el campo emocional no hay tiempo. Eso que yo viví, si a mí me dejaban llorar en mi cuna sola todas las noches hasta que no lloré más, y estoy Mm, inventando. Y mi mamá cuenta como una cosa graciosa, ay, vos lloraste un año entero y un buen día te diste cuenta. Yo lloré un año entero, un buen día no lloré más, pero porque sabía que no tenía con quién, a quién acudir y tenía un año, o tenía 6 meses, o tenía 3 años. Eso es sí, triste. Bueno, esa sí. tristeza, ese desamparo, ese sentimiento de soledad emerge con el Mm. cansancio, pero no es que ahora a los 30, 35 es que me siento sola, siempre me sentí sola, en mi actividad diaria no se siente. Sí, pues es como este dicho que dicen que el tiempo cura las heridas, no es verdad, es al revés. Al contrario, entre menos volteas a ver esas heridas, más van a ir resurgiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? A mí me parece que lo mejor que podemos hacer con las heridas es tener plena conciencia y trabajar sobre eso, porque lo que pasó, pasó y no podemos volver atrás. Pero lo que hacemos hoy hacia el futuro, todo depende de nosotros. Oye, y esto, tú estabas hablando de que precisamente si tuvimos una infancia compleja, dura, difícil, desnutrida, eh, descuidada, somos más propicias a que tengamos un poco una maternidad un poco más compleja. ¿Y qué papel juega esto en la depresión posparto? O sea, quiere decir que de alguna manera quienes tuvimos una
una infancia difícil, ausencia de mamá o papá, ¿somos más propensas a depresión postparto o qué significa la depresión postparto? ¿Por qué sucede? Prácticamente todos en esta humanidad venimos de infancias injustas. Así Sí. que ahí estamos todos metidos en la misma bolsa. Después depende el tipo de vida que hemos llevado, más desconectadas, más hay que ver, ¿no? Con cuánta conciencia hemos llegado a la maternidad de nuestra propia realidad emocional. Después es muy importante el tipo de parto que hemos tenido. Los partos están muy masificados, la medicina tomó un lugar demasiado invasivo en los partos de las mujeres. Esto no quiere decir que en un 10 a 15% de los partos no está buenísima la tecnología y todo lo que existe para poder llevar adelante un parto que se complica. El problema es que prácticamente el 99% de los partos suceden bajo estrictas rutinas hospitalarias de deshumanización espantoso, y mismo si las mujeres tenemos el discurso que hemos tenido un buen parto, ya sea vaginal, con anestesia o una cesárea, en realidad ha sido de un nivel de agresión terrible del cual no tenemos conciencia, de deshumanización y desfeminización de nuestro femenino interno terrible. Y de repente, además, después de haber pasado por un parto que podemos creer que fue bonito, porque no sentimos nada porque estábamos anestesiadas, pero el cuerpo y el campo emocional registra los cortes, registra todo. Y de repente nos tenemos que ocupar de un bebé y estar lindas para la foto. Bueno, hay algo que no encaja y tenemos una gana de llorar, de decir, por favor, que pase la cigüeña, que se lo lleve de vuelta. O sea, nadie me contó que esto iba a ser así. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mínimo que vamos a hacer es llorar. Y cuando nos ponemos a llorar, alguien viene y nos diagnostica depresión puerperal. Es como todo un gran engaño. Primero, venimos de historias difíciles. Segundo, la preparación para la maternidad fue muy fantasiosa porque también nos quieren vender un parto divino. Nadie nos prepara para la maternidad, nos preparan para el parto, que no es lo mismo. Es muy difícil que realmente hayamos tenido todo un recorrido para tener un parto fisiológico en casa, sin intervención, que sería como las mujeres hemos parido a lo largo de cientos de miles de años de historia. Hace 200 años nada más que las mujeres dejamos nuestro hogar para ir a un lugar a que un señor nos corte, o sea que esto también tenemos que ver cómo estamos deshumanizados ahí. Y todo eso es terrible. Y después nos encontramos con un bebé y después no sabemos qué hacer y después para colmo nos medican porque tenemos depresión postparto. Entonces, yo primero sacaría el diagnóstico. Y acá hay un oficio muy interesante, no sé si escuchaste hablar, Aislinn, de las Sí. dulas, que son mujeres muy especializadas en el acompañamiento amoroso pre, durante y postparto, que me parece que es el oficio del futuro, que puedan acompañar este momento emocional y que puedan ayudar y acompañar, no dejar nunca sola a una mujer en el puerperio inmediato, ayudarla a la teta, abrazarla, hablar, ver si tiene una mamá con quien puede contar, si tiene una cuñada, si tiene una amiga, si tiene pareja, si no tiene pareja, si se lleva bien, o sea, darle todo el entorno amoroso que toda mujer puérpera merece para poder sobrellevar. Y si llora, que llore, está buenísimo, llorá conmigo, pero no es una depresión postparto, es el impacto. Claro, llorá. ¿Por qué tiene que ser una depresión postparto? Es un impacto terrible pasar de ser una mujer libre a ser una mujer que chorrea por arriba, por abajo, por el costado, que sangra, con un bebé que llora, que no sé qué hacer, que parece un extraterrestre. Eso no es una depresión, es el impacto que merece toda la compañía, la sabiduría y el amparo de muchas personas, pero como la mayoría de las personas no sabemos cómo acompañar a una mujer puérpera, está la figura de la dula, que yo hace muchos años que quiero acrecentar, ¿no? La figura de la dula. Hasta que me voy acomodando, hasta que vuelvo a casa, hasta que entiendo, hasta que entro en fusión, hasta que busco ayuda, hasta que empiezo a ver a mi madre de una forma diferente, hasta que me bajo de las ilusiones, hasta que veo si tengo conversaciones o no con mi pareja, si es que tengo pareja, o quizá tengo una pareja con quien no puedo, no cuento y yo tenía la ilusión que iba, en fin, es un mundo entero que se abre de una realidad brutal que necesito compañía. Todas las mujeres en situación de puerperio necesitamos muchas compañías. Es ese nivel de amparo, de protección, que todavía existen algunas civilizaciones un poco más antiguas, ¿no? Donde a la mujer se la recluye, va como una especie de tribu de mujeres, donde la lavan, la limpian, la alimentan, Sí. la protegen. La mujer lo único que tiene que hacer es tener a su bebé encima y darle de mamar y que se instale la lactancia, y el grupo de mujeres
¿no? La tienen ahí como protegida, como si fuera una piedra preciosa hasta que esté en condiciones de volver a su hogar. Así que me parece que es eso, tenemos todo mal, mal organizado. Total, totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto que acabas de decir de la importancia que tiene el parto en cómo vas a vivir tu posparto es también otro tema que se habla muy poco. Y como tú dices, siento que pasamos de vivirlo de la manera más, pues, natural, salvaje, sin ayuda, a de repente al otro extremo, que yo no estoy para nada peleada con el sistema médico en ese sentido, en el que yo intenté tener un parto en casa y no se pudo, entonces tuve que acudir a un hospital, pero yo me obsesioné con el tema del parto en casa y yo a fuerza quería que fuera parto en casa, que tampoco estuvo bien, o sea, tendría que haber yo tenido un plan B, pero pues sí, salió mi plan B como de imprevisto, así de, bueno, córrele al hospital. Y digo, nunca estuve en peligro ni nada, pero sí fue como desagradable el no haberme dado a mí también la licencia de decir, también no pasa nada si lo tienes en un hospital. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que en cuanto llegas a un hospital, se te quita esa libertad del parto salvaje, porque el parto es muy salvaje y es muy fuerte y necesitamos mucha libertad de ser salvajes y no se nos permite. Y me acuerdo que en tu libro dices mucho también de cómo pasamos de ser pues esta mujer salvaje que necesita abrazar esta cosa y necesita irse para adentro y necesita que nadie le esté hablando ni pidiendo que firme nada ni diciéndole que, o sea, cuando estás en un hospital entran millones de enfermeras todo el tiempo a decirte cosas y no te dejan irte para adentro, no te dejan vivir como entras en otra dimensión. Necesitamos entrar a otra dimensión, necesitamos poder ser libres de hacer lo que queramos y a veces en los hospitales no nos dan esa libertad, ¿no? Y pasamos entonces a ser, como tú dices en tu libro, espectadoras o actrices, ¿no? De nuestro propio parto, como que tenemos que hasta fingir que somos civilizadas para que nadie se asuste. Y es sumamente injusto y triste, porque no sé, yo creo que sería increíble poder tener un punto medio, ¿no? Como que sí, puedes tener esta ayuda de toda la tecnología de hoy, pero que al mismo tiempo nos dejen conectar con eso ancestral y esa parte salvaje, esa parte de poder entrar en trance mientras estás en tu parto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo tengo una hija que vive en Holanda y ahí están las casas de parto organizadas por Mm, las parteras, con las comadronas que están asociadas a un hospital. Entonces, si no es necesario, no viene ningún médico y todo está sí. organizado bien. O lo cuento yo mi primer libro. Mi segunda hija nació en Pithiviers con Michel Audin y era un hospital público, pero era todo suave, de hecho en esa época, ya pasaron 40 años, la sala de parto se llamaba sala de parto salvaje, tal cual. Y Mm, estaba organizada como eran las habitaciones en esa época. Estoy hablando hace 40 años, ya estoy vieja, pero bueno, había unos pósters, se decían, y había una colchona al piso y unos almohadones y un tocadiscos, para cada uno sí. llevar el disco que quería. Es que así debería de ser, no tendría por qué ser tan extremo de un lado ni tan extremo del otro. O sea, yo te digo, agradezco mucho el sistema médico porque yo si no hubiera tenido un poco de epidural, no hubiera podido dar a luz naturalmente, porque estaba yo ya en tanto dolor, en tanto shock del dolor, no estaba aguantando eso, entonces mi cuerpo se cerró, no podía dilatar y lo único que me ayudó a dilatar fue gracias a la epidural, ¿no? Un poquito de epidural, que no me pusieron tanta, pero un poco fue lo que me ayudó a tener un parto natural, que lo agradezco muchísimo. Entonces, me parece una ayuda maravillosa, pero sí creo que podría ser un poquito más salvaje, ¿no? Como que un poquito más de derecho a esta, y de no menos intrusión, menos doctores diciéndote, mira, y esto, y firma, y esto, y que entren cada 5 minutos, ¿no? Y tengo otra pregunta muy fuerte que quiero que hablemos un poquito de qué opinas de la lactancia. O sea, porque sobre todo creo que la lactancia a veces tampoco nos preparan para el parto, nos explican cómo va a estar el parto y la lactancia la dejan un poco como si fuera, ay, cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces la lactancia puede ser una pesadilla para unas mujeres, casi que incluso está más difícil que el propio parto, ¿no? Porque he visto que en tu libro dices que la lactancia es despojarnos de la cultura y atragantarnos de naturaleza, ¿no? La dula es alguien que puede ayudar mucho. Lo que pasa es que es como un continuum.
¿no? Vivimos vidas a veces desconectadas, vivimos a veces vidas muy materialistas, vivimos vidas superficiales, entonces después nada, vamos de un médico y seguimos con ese médico porque, no sé, porque mi amiga me dijo, o sea, y entonces después me dan indicaciones que no entiendo y me llevan al bebé a la nursería, me lo traen y me dicen, no, lo tenés que poner así, yo lo pongo así. Entonces como que es un continuum de ignorancia, engaños, falta de conexión y falta de amor finalmente, porque en todo eso, en el cual nosotras también somos responsables por la vida que vamos llevando, es difícil la maternidad, por supuesto, y la paternidad, pero es menos difícil de cómo lo hacemos difícil, porque creemos que tenemos que ir cumpliendo objetivos así como estudiamos, como trabajamos, como buscamos un trabajo, como damos un examen o como audicionamos para no sé qué. Y cuanto más en conexión seríamos capaces de estar con nosotros mismos, con nuestro campo emocional, con nuestra afectividad, con nuestro dolor, con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestras sensaciones, con nuestra intuición. Finalmente, o sea, las mujeres hemos parido a lo largo de toda la historia de la humanidad, sin ningún médico, sin que nadie nos diga nada. Y hasta los años 60 no existía otra forma de alimentar a los niños que no fuera con el pecho de la madre. Y si hemos Mm. alimentado durante cientos de miles de generaciones, en este sentido, las dulas y algunas asesoras de lactancia hacen esto, ¿no? A ver, ¿qué te preocupa? Porque es poner el bebé solo, lo pones acá y trepa y es tenerlo, es ponerlo, pero claro, tengo que estar sacando a toda la gente de mi habitación, no recibiendo visitas, no recibiendo consejos, no dejar yéndome lo antes posible a mi casa. Es fuerte porque, como dices, algo tan natural nos parece sumamente incómodo y doloroso. Y creo que también muchas dejan de lactar por las expectativas, ¿no? O sea, porque empieza a doler mucho durante varios días, que entonces no entiendes por qué duele tanto, piensas que hay algo mal contigo, no baja bien la leche, o el bebé está desnutrido, o los doctores casi siempre te dicen que el bebé está bajo de peso, que necesita un poco más, y sientes que no te baja la leche, sientes que no es suficiente, ¿no? O sea, como que estos cambios que creo que son naturales y normales y que a todas les pasa, las expectativas muchas veces hacen pensar que las mujeres son las únicas, esa mamá es la única a la que le está pasando eso, ¿no? Cuando les está pasando a todas. Cuando las personas estudian medicina, no hay ninguna materia que se llame lactancia, ni siquiera en obstetricia. Entonces, también lo que dicen los doctores, bueno, busquemos una dula. Y también, si sabemos que lo que necesitamos es entrar en fusión emocional con el bebé, no tiene que haber nadie, tengo que estar yo con mi bebé. No debería nunca doler la lactancia, al contrario. La lactancia debería ser siempre súper placentero, pero un placer total. Ahora, si yo estoy así, estoy nerviosa y quiero, y no me doy cuenta de la cantidad de cosas que me pasan que son externas, que no tienen que ver con el vínculo con mi bebé, en 1, 2, 3 días la lactancia debería fluir con una naturalidad absoluta. Por eso ahí hace falta que alguien, pareja, mejor amiga, vaya sacando a todos los que hay, volver cuanto antes a casa, no, y el tema también del bajo peso y demás. Ahí hay que mirar en cada caso, ¿no? Por eso te decía que es tan importante que las mamás mantengamos al bebé pegado a nuestro cuerpo así, con un pañuelo atado. El bebé tiene que estar en contacto permanente con nuestro ritmo cardíaco. La leche va a fluir sola. Pero si seguimos, no, porque ahora, porque lo tenés que dejar, porque tiene que hacer provechito, porque ahora hay que esperar 15 minutos más, todo eso es mentira. ¿Y qué pasa con esta sensación que a veces muchas mamás llegan a tener, de esta sensación de necesitar de espacio? Esto que dices de tenerlo pegado todo el día, no sé si pueda llegar a sentirse la mamá asfixiada, ¿no? Como decir, no tengo espacio, si lo tengo pegado todo el día no puedo, no tengo libertad, no tengo... ¿Qué pasa con esta sensación de perder la libertad? Que además es una sensación que todas las mujeres, creo que antes de tener hijos, les tienen pánico a esta perder la libertad. Y que muchísimas amigas me dicen, es que no sé si quiero ser mamá porque voy a perder mi libertad, ¿no? Cuéntame qué piensas. Tiene que ver con lo que decíamos al principio, depende de mi vacío, porque yo también quiero libertad, pero porque no tengo mi libertad organizada dentro Mm, mío. Quiero libertad, mm, quiero hacer lo que yo quiero. ¿Qué es hacer lo que vos querés? Ir a tomar una cerveza con tus esa eso es lo que vos querés. O sea, de entonces acuerdo. quiero. Y eso, la libertad, es también entra dentro de todos esos quiero que yo sospecho que finalmente me van a colmar
y me van a beneficiar y yo me voy a sentir bien si lo obtengo, si obtengo esa libertad. Pero en realidad eso tiene que ver con mi infancia y con mi biografía humana, no tiene que ver con el bebé. En realidad estamos prisioneras de nuestro dolor, del cual no tenemos conciencia. Porque el Exactamente. bebé no nos quita libertad. Estamos prisioneras de historias muy difíciles en las que estamos ahí dando vuelta y no tenemos conciencia. ¿Qué pasa con esta sensación de que la mujer después de parir o después de tener hijos no vuelve a ser ella misma? O sea, ¿qué tendría que hacer estas mujeres que le tienen tanto miedo a perderse a sí mismas después de tener hijos? O sea, tienen que hacer las paces efectivamente con que jamás van a volver a ser ellas mismas, o sea, quienes fueron antes, con las que se sentían, con esta versión que se sentían tan cómodas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les dirías a estas mujeres que tienen estos miedos? Me parece que es un engaño, un autoengaño. ¿Qué significa ser Mm, sí misma? Ninguno de nosotros somos completamente nosotros mismos. Estamos llenos de máscaras y de engaños y de interpretaciones sobre nosotros y que soy esto y soy lo otro y me gustaría. Y son todos engaños. de Entonces, siempre acuerdo. que vamos teniendo experiencias en la vida, qué sé yo, tuve un accidente, volví a ser la misma y no volví a ser la misma después. O perdí a mi mamá, soy la misma y no soy la misma que antes. De O acuerdo. me separé de mi esposo, soy la misma y no soy la misma. Entonces, bueno, la experiencia de la maternidad, claro que nos va arrojando por suerte, ¿no? Es una experiencia tan reveladora, querramos o no. Y me encanta esto que dices porque yo siempre que me preguntan eso y que me dicen eso y que me dicen, no, es que tengo ganas de ser mamá, pero no me atrevo por ese miedo, yo les digo, pues fíjate que yo nunca he sido más yo misma que después de ser mamá. Al contrario, o sea, antes de ser mamá casi que ni me conocía al nivel que me conozco hoy, ni tenía la libertad que hoy tengo de hacer las cosas que realmente me gusta y que amo. Nunca había tenido la valentía de atreverme a cumplir tantos sueños como ahora que ya soy mamá. O sea, para mí al contrario, me liberó. O sea, claro que hizo mi vida más complicada en muchos sentidos, pero me liberó y me hizo poder ser más auténtica que nunca. Y una última preguntita que creo que es muy importante para muchas mamás que me han preguntado, ¿cómo le hacen con la familia en estos momentos de posparto? Que todo mundo se mete, sobre todo con la familia de la suegra, que la tía, que nuestras mamás, que nuestras abuelas, o sea, que esto siento que es muy sensible a nivel familiar porque todo el mundo se mete y todo el mundo quiere opinar y todo el mundo te quiere manipular. ¿Qué tenemos que hacer como mamás? ¿Y qué por favor no debemos hacer para poder mantener nuestra autonomía como madres y no dejar que se nos metan tanto pues, los familiares o los suegros o etcétera? El problema es que lo que sucede en el posparto es similar a lo que vino sucediendo a lo largo de toda la vida. Si yo hablo con mi mamá por teléfono 3 veces por día, eso va a seguir sucediendo cuando nace mi bebé. Si yo estoy totalmente identificada a mi mamá y voy y busco a mi mamá y tengo la ilusión que mi mamá me ayude a criar a mi bebé y después me dice algo que no me gusta porque escucharon esta conversación. Entonces, esto es algo que vemos muchísimo en las biografías humanas. No es hacer que mi mamá no venga, es primero madurar yo y tratar de ver, a ver, cómo yo estuve pegada a mi mamá infantilmente, cómo la tengo a mi mamá en un altar, o cómo yo me ocupé de cuidar a mi mamá toda mi vida, o cómo yo me comí el cuento de mi mamá de que mi papá es malo, mujeriego y alcohólico, y Mm, mi mamá pobre, una víctima de mamá, entonces yo soy la que la tengo que cuidar y ahora que tengo a mi bebé no la puedo dejar sola. Y son todos cuentos que mi mamá me hizo, pero que yo decidí creer y alimentar. Entonces, es todo lo que yo puedo, si es mi decisión, revisar en la totalidad de mi biografía humana, no ahora que tengo el bebé. Eh, Así que esto es una decisión, ¿cuánto quiero asumir yo la responsabilidad? Por otro lado, la decisión de no recibir más consejos significa que lo que yo haga, bien o mal, me equivoque, soy yo la responsable. Y eso de también acuerdo. requiere madurez. Yo voy a probar, yo voy a intentar, y si me sale mal, yo soy la responsable, probaré de nuevo. Ahora, no, porque mi mamá me dijo, porque el médico me dijo, porque la psicóloga me dijo, esa es fácil. Pero esto no nos Mm, sucede solo en el posparto, en realidad es un continuum en nuestra vida. Estas son decisiones y en las biografías humanas las vemos todo el tiempo. Es decir, el tema de no es necesario que seamos leales a nuestras madres, es imprescindible que seamos leales a los bebés y a los niños pequeños. No, mm, el adulto tiene que ser leal al niño, el niño no tiene que ser leal con el adulto. Y cuando vamos creciendo, yo tengo lo 40, mi mismo. mamá tiene 70 y yo sigo siendo leal a mi mamá
en detrimento del niño que me está reclamando la fusión emocional, pero yo le pregunto a mi mamá lo que tengo que hacer. Entonces, los adultos, esto que decíamos al principio sobre la civilización niñocéntrica, tenemos que entregarnos y ser leales a las necesidades genuinas de los niños pequeños que están alineados con la naturaleza humana. Entonces esos niños después van a ser libres. En cambio nosotros que creemos que no tenemos libertad porque el niño me la quita, en realidad soy prisionera del discurso materno. Pero no de mi mamá por juzgarla, sino de la cantidad de valores que mi mamá me inculcó donde yo me quedé aferrada. Y esto es un trabajo y un proceso que yo invito a todos los que lleguen al final de esta larga conversación que vean, que busquen, que lean mis libros, que vean si les interesa la biografía humana como experiencia. Total, pueden probar una vez, 2 veces y ver si lo que están buscando coincide con lo que nosotros ofrecemos. Ay, gracias por esta conversación, Laura. De verdad que fue una maravilla, como siempre, todo lo que haces, todo lo que dices. Creo que aprendimos demasiado, fue demasiado nutritiva. Ojalá que todas las personas que son mamás o que van a ser mamás, que son papás o que van a ser papás, se la puedan compartir entre ustedes, que puedan compartírsela a todas las personas que están por tener hijos, porque me parece que hablamos de cosas que pues ojalá y todo mundo supiera. Y les recomiendo demasiado leer todos los libros de Laura y ojalá y se siga perpetuando esto y se siga compartiendo toda esta información, porque es demasiado importante, se habla muy poco de ella y necesitamos una sociedad que esté enterada de todo esto, que entienda todo esto a fondo, porque yo sí estoy convencida de que es la manera pues real de cambiar el futuro, ¿no? El futuro de la humanidad y de que realmente nuestra sociedad pueda evolucionar hacia un lugar mucho mejor. Así que, de verdad, muchas gracias, Laura. Te lo agradezco desde el corazón. Un placer enorme que me des esta oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.